Estamos en comunicación, ya lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos al abogado especialista que nos va a hablar de un tema que preocupa a muchos argentinos. Estamos en comunicación con el doctor Gonzalo Massa, abogado especialista en Derecho Internacional y magíster en Administración de Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema de la ciudadanía italiana. Gonzalo, buenos días. Connie D'Artés te saluda, nuestro equipo también en No la vimos venir. ¿Cómo estás? Buenos días, Connie. Buenos días a todo el equipo en la mesa. Bueno, sí, es un tema realmente que preocupa, Connie, ¿Es el porque fin de la habla... esperanza de los argentinos de No, no es el obtener, o fin. los descendientes? Porque, Arranco con viste, nos una... asustamos un poco con esto. Por supuesto, por supuesto. De hecho, es un golpe muy fuerte y ahora explico brevemente por qué, pero no es el fin definitivo. Aquellos que todavía estén peleando por su propia ciudadanía o la ciudadanía de sus hijos, nietos, sobrinos, etcétera, todavía hay esperanza, pero pareciera que el mojón se corrió un poco más, ¿no? Claro. Pareciera que no es el pueblo siguiente, sino algunos más para poder llegar al destino que es la ciudadanía. Esto ocurre porque hay que hacer un poquito de memoria primero. El año pasado, un ministro que es el canciller de Italia termina definiendo mediante un decreto, con el aval de Meloni, que la ciudadanía italiana se obtiene por un vínculo efectivo. Es decir, tiene que haber una demostración, o debiera haber una demostración, por la cual uno se reconoce italiano, y no es solo el portar la sangre de un ascendente italiano. Esto rompe con todos los libros de lo que era el derecho de sangre para heredar la ciudadanía. Ujú. Porque lo que dice el gobierno de Italia es que hay muchos bisnietos, tataranietos, etcétera, que ya no tienen más vínculo con Italia y entonces obtienen la ciudadanía y lo que hacen es ir a Miami, por ejemplo. Pasaporte Claro, para viajar a Miami más rápido. claro. O ir a Estados Unidos, o ir a la Unión Europea, a España, para lo que sea, pero que no hacen nada en pos de Italia o que no tienen conciencia de Italia. Y esto se vio consagrado por un decreto que hizo que se limite muchísimo la ciudadanía, y cuando decimos que se limite es que solo pueden hasta nietos de un nacido en Italia. Bien. Bueno, esto armó un revuelo terrible, terrible, lo que causó que haya un montón de impugnaciones hacia la justicia. ¿Qué se esperaba de la justicia? Que la justicia diga probablemente, en una de esas posibilidades, que tienen razón miles y miles y cientos de miles y millones. Pues la realidad es esa. Entendamos, Connie, que en Argentina se estima que más de la mitad de los argentinos son descendientes de italianos. Es Claro, decir, claro. estamos hablando que hasta hace poquito, más de 25 millones de personas en Argentina tenían derecho a ser ciudadanos italianos. Bueno, esto cambió por completo y ahora muy poquitos tienen esa posibilidad, porque la realidad, Connie, es no conocemos tantos que sean nietos directos de ciudadanos italianos. Los hay, sí, por supuesto, pero no son tantos. No, hay más El tiempo bisnietos por pasa, ahí a esta altura, más bisnietos, tataranietos, ¿no? No, igual sí, el 60, el claro, 65% de la población argentina tiene por lo menos apellido Claro, italiano. claro, claro. exactamente. Y ahora es un problema, porque como los primeros inmigrantes, o también los últimos inmigrantes, Argentina viene recibiendo inmigrantes de Italia, de Europa y de todo el mundo desde el siglo XIX, pero los últimos inmigrantes, la última oleada migratoria italiana, ya fue sobre 1950, 1940, y no fue la más grande. Entonces es natural que sean todos bisnietos, tataranietos, etcétera. Bueno, hoy quedan afuera, quedan afuera. Y el último recurso fue la justicia. Y esto llega a la Corte Constitucional de Italia. ¿Qué es la Corte Constitucional de Italia? El máximo órgano de justicia. Vendría a ser el equivalente a la Corte Suprema nuestro. Claro. Es el máximo órgano. Y lo que decide, se hace. Y la realidad es que hace poquitos días, 2 días, decidió, si no me equivoco el jueves, algo que fue un golpazo tremendo para nosotros, los italianos en el exterior, que es que efectivamente se requiere un vínculo efectivo, valga la redundancia, con Italia para poder ser ciudadano. Entonces, ¿qué hizo? Ratificó este decreto y después ley que limita el acceso a la ciudadanía. ¿Y esto, Básicamente dejó fuera un montón de gente. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, ¿hasta qué grado de consanguinidad llega? ¿Hasta el nieto del que llegó de Exacto, Italia? exacto. O Hasta sea un que nieto de un estaríamos nacido en Italia. hablando, claro, estaríamos hablando de una persona de unos 50 años, por ejemplo, más o menos, más o menos. Mirá, Pero yo eso- soy nieto particularmente, pero Ajá. en mi caso es Vos sos bastante más joven, particular. capaz, pero los Claro, es 50. extraño, pero la gran mayoría, exactamente como decís vos, Connie. Ahora, acá hay un problema, y es un tema que es para mí una polémica muy grande, un escándalo, diría yo, que es que Italia está definiendo con esto italianos de primera
e italianos de Claro, segunda. claro. ¿Por qué digo esto? Vos sos de primera si naciste en Italia. ¿Por qué sos de primera? Porque podés heredar sin límite tu ciudadanía. Si vos nacés siempre en Italia, tus hijos, tus nietos heredan. Ahora, cuando vos nacés afuera, ¡pum!, se cortó. Vos tenés hasta tanto para poder heredar la ciudadanía. Bueno, eso a mí me parece que es algo que va contra todos los libros, manuales jurídicos. Es algo que para mí no tiene gollete, para hablar bien claro. Me encantó Pero, esa palabra. sí, es la realidad, porque hay que hablar claro para que la gente entienda, es muy grave, es muy grave. Total. Va a haber nuevas presentaciones ante la Corte, la realidad es que esto puede cambiar, pero donde más debiera cambiar, Connie, y donde más chances tiene que esto cambie en un futuro, es en el Parlamento. El debate ya pasa más a un ámbito político parlamentario que a la justicia. Entonces, ¿qué ¿Y vos cómo la significa? ves ahí en el Parlamento? Si pasa Buena ese pregunta. ámbito. Está complicado. Hoy ya existen parlamentarios que representan a América del Sur Sí. y Argentina. Es decir, hay argentinos, italoargentinos que son diputados y senadores en Italia. Pero la realidad es que son pocos y Italia es un país que te exige tener una alta capacidad negociativa, porque es un sistema parlamentario, es decir, Claro. se gobierna a través del Parlamento. Los italianos y nosotros, en el exterior, no votamos a un presidente o a un primer ministro, votamos a diputados y senadores que después eligen a un primer ministro. Así fue elegida Meloni, por ejemplo. Exactamente. Entonces, claro, te exige un nivel de negociación, de diálogo, que lamentablemente hoy no se está viendo, y por ende pasa lo que pasa. No hay forma de cambiar en el día de hoy la ley. Pero el día de mañana va a haber elecciones, el Parlamento cambia, puede cambiar este juego de mayorías, de minorías, y ahí es cuando se puede colar ese debate nuevo en el Parlamento para que entienda Italia. La realidad es que los italianos, yo estuve de viaje de trabajo en noviembre por este tema, y he hablado con ministros, he hablado con senadores, con diputados, he hablado con una heterogeneidad de funcionarios, y también con gente en la calle, y la realidad es que no conocen que en Argentina hay una sucursal, yo siempre lo digo de forma jocosa, de Italia. No conocen Totalmente. que Argentina fue construida por italianos, por europeos, y esto lo que provoca es que ante ese desconocimiento revisan rápidamente los números y cancelan todo. Bueno, yo creo que hay que tender hacia un proyecto que vaya en la dirección de que se busque un vínculo efectivo con Italia, por ejemplo, que se pueda entender el idioma, que se sepa algo de historia. Claro, claro. Perfecto, pero no cortar todo, no generar un descalabro jurídico generando italianos de primera y segunda, como siempre digo. Ahora, qué loco, Alejandro, porque yo estaba leyendo que es el país más viejo de la Unión Europea y te tiro unos números, ¿no? Tiene el mayor número de mayores de personas de 65 años y la tasa de natalidad que volvió a caer el año pasado, ¿no? Digo, podría Claro. incluso esto promover hasta políticas para que vaya gente a instalarse, para crear familias, para crear empleo, como está haciendo, viste, España, ¿no? Entonces, Italia Tal es el cual. país que tiene el menor número de jóvenes en toda la Unión Europea y encima limitan esto. Es una pena, podrían crear programas dando la ciudadanía a gente por ahí más joven que vaya a instalarse a Italia, que sea como una condición, no se me ocurre, no sé, estoy tirando ideas, ¿no? Para estas cosas que no Está muy tienen bien. gollete, como vos bien decís, pero digo, es bastante contradictorio. Es como bien decís vos, Connie, la tasa de reemplazo por natalidad en el mundo ya está en rojo, pero en Italia particularmente está más en rojo todavía. ¿Qué Claro. significa esto? Que hay una población muy envejecida y que no está viendo los suficientes natalicios, es decir, nacimientos de jóvenes para reemplazar a esa gente que es grande, que no trabaja, que va muriendo, pero no solo que muere, sino que también están jubilados, que no Claro. aportan, no es lo que se dice en la academia, no es una población económicamente activa. Entonces, eso genera muchos problemas para Italia. Y esto es un tiro en el pie, yo siempre lo digo. Para Italia es un tiro en el pie, porque vos tenés un montón de personas en Sudamérica, y hablo puntualmente de Argentina, con ganas de trabajar en Italia, de crecer en Italia, en Europa, y lo que estás haciendo con esto es cerrando desde las puertas por completo, cuando vos tenés un problema interno en tu población, como bien Totalmente. decís vos, Connie. Y encima Italia tiene otro problema, que es un problema, esto hay que decirlo, que es una inmigración descontrolada, sobre todo de los países musulmanes, que esto no tiene que ver con religión, sino con una cuestión descriptiva de lo que está ocurriendo. ¿Y por qué digo que es un problema? Porque muchos de ellos, no todos por supuesto, no generalizo, pero muchos de ellos tienen problemas para adaptarse a la cultura europea occidental, en este caso Italia. Y basta solo con viajar a Italia, a ciudades como Milán u otras, también Roma, para darse cuenta
que muchas de estas personas, muchos de estos inmigrantes, no se adaptan a las culturas occidentales de Europa, como tampoco se adaptarían acá, Connie, ¿eh? Y Claro, esto es una opinión de claro. la cual me hago cargo, porque solo, como te digo, basta viajar a Europa y verlo. No solo le pasa a Italia, le pasa también a España en algunos lugares, le pasa a Sí. Francia, le pasa a Pero Inglaterra. lo que yo veo Quien que en haya viajado España lo ve. hay como programas, viste, atractivos, ¿no? Rapidito, Gonza, que no lo quiero dejar. Por favor. Yo sé, mi productor me dice que cierre la nota, pero Luis Pico, nuestro compañero de equipo, quiere hacer una pregunta cortita y queremos Obvio. responder. Gonzalo, buen día. Hubo italianos, inmigrantes, que vinieron a América, a distintos países, y perdieron su ciudadanía italiana, ¿sí? ¿Qué pasa Correcto. con los hijos de ellos o los nietos si pueden solicitar ciudadanía italiana? Porque este cambio habla de hijos, nietos nacidos en Italia, y esos italianos que dejaron de ser italianos, medio todo un enredo, ¿son italianos, no son italianos? ¿Los hijos, nietos pueden solicitar ciudadanías italianas de todos modos? ¿En qué queda esa gente? Bueno, ahí te metiste en una camisa de 11 varas, como decimos, siguiendo con los dichos. Es complicado ese tema porque Italia tiene también mucha polémica, mucha discusión judicial respecto a aquellos que se naturalizaron argentinos, porque recordamos que en cierta época Argentina obligaba a los inmigrantes a renunciar a su ciudadanía de origen y naturalizarse argentino para poder, por ejemplo, trabajar en el Estado argentino. La realidad es que eso dificulta mucho más, no imposibilita, porque hay fallos a favor de esto, hay decisiones administrativas y fallos judiciales a favor de que, bueno, que se naturalizó, se entiende por qué y que no pierde el estatus, pero sí que lo va a complejizar más. De todas formas, lo que hay que entender es que si no es hasta un nieto de un nacido en Italia, se pierde todo tipo de oportunidad. Muy bien, Gonzalo, te agradecemos muchísimo este tiempo. Sabemos que el sábado es un día casi sagrado para muchos, pero para nosotros Por era muy favor. importante ponerte al aire. Estábamos preocupados por este tema, ¿eh? Es un Yo berenjenal. me quedé afuera, lamentablemente. Vos Ninguno de quedaste mis afuera. abuelos es. O sea, Mirá. tengo apellido italiano, no sé de dónde es la ascendencia. Sonaste, sinceramente. bueno. Bueno, hay esperanza. Ya Gonzalo nos va a mantener al tanto, así que te agradecemos muchísimo este tiempo y esta nota. Gracias. A ustedes, chicos, estén muy bien. Chau, chau. Bueno, ahí estaba, Gonzalo Massa, especialista en Derecho Internacional.